Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en el canal 38, dándole gracias a nuestra hermana Grace Randall por la oportunidad que nos da otra vez más de estar, ¿verdad?, precisamente en esta plataforma llevando la palabra del Señor. En este día, pues creemos, ¿verdad?, que Dios va a hacer algo muy grande, muy poderoso para toda la gente que nos está viendo en el canal 38. Le pedimos que tome su lápiz, su pluma y un cuaderno para que anote las citas que vamos a estar dando. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna y aquí tenemos también a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos. Me da un gusto estar con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, y pues nosotros estamos ubicados al suroriente de la ciudad de Juárez, y pues gracias, verdad, por la oportunidad de estar con ustedes, verdad, el canal 38, tener este medio de comunicación tan importante, verdad, y alcanzar a aquellos, verdad, que ahorita no pueden estar en una congregación, que no pueden estar asistiendo. Pues por medio de este canal, aquí estamos con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a empezar con un tema muy importante. Sabemos que ahorita hay mucha crisis, hay mucho nerviosismo, hay mucha tensión, bastante depresión. Y hoy, en este día, vamos a estar tocando un tema que es muy importante y esperamos, ¿verdad?, que sea de grande bendición para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo. El tema es el peligro de perder la esperanza. Vámonos al libro de Habacuc, capítulo 1, del verso 2 al verso 4, y leemos de esta manera: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Verso 3, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El verso 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, ponemos este tema en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo revele la palabra, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está sintonizando el canal 38 en este momento. Te damos gracias y esperamos, ¿verdad?, que esto sea de grande bendición para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Vamos a entrar en el tema. Dice: ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil perder precisamente la esperanza. La crisis económica y la crisis de valores nos están golpeando sin misericordia alguna y a veces, por muy fuertes que nos sintamos cristianos, la desesperanza se adueña de nosotros. También la enfermedad y la pandemia del coronavirus nos ataca y le pedimos a Dios salud, y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, reconocemos que no hay causa justificada para la presencia de ella en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea esta la que sea. La desesperanza deshonra a Dios, desagrada a Dios, el Todopoderoso, a una fuerza impotente que insinúa no solamente que Él no puede, sino que además incumple precisamente sus promesas. La desesperanza en la práctica supone un rechazo de las Escrituras como la palabra de Dios. Los que están desesperados o desesperanzados, en última instancia, significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo en lugar de confiar en la capacidad de Dios. Los que han perdido la esperanza, como dice Hebreos 12:3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se cansan hasta desmayar. A pesar de la trágica o de lo trágico es la desesperanza,
ella no es algo desconocido para los cristianos. Muchas veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar y también no desmayar. El mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza y venció. Pablo les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar su vida, pero venció esta sensación por medio de confiar precisamente en Dios. En 2 Corintios, capítulo 1, verso 8, 9 y 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar precisamente la vida. Verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libra de tan grande muerte. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. Vemos ahí Habacuc 1, capítulo 1, 2, 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás? Verso 3, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La vulnerabilidad de este profeta a las tentaciones de la desesperanza constituye una gran lección para cada uno de nosotros. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. La frase significa literalmente gritar de dolor. Habacuc desea literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta. Es más, del texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios valía para algo. Ahora, la desesperanza se había apoderado ¿de quién? De él. Al igual que este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos también con problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos silencio sin entender que a veces también el silencio es una respuesta de Dios y caemos en la desesperanza. Y este sentimiento es muy peligroso y traicionero porque si nos damos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Cuando hay desesperanza en la vida de un hermano, una hermana, por diferentes situaciones que están imperando alrededor de su vida, alrededor de su familia o incluso alrededor del mundo, muchas veces la gente se enfoca más en los problemas, en las situaciones y se desenfoca de Dios, y eso provoca muchas veces que olvidamos que Dios es soberano, la soberanía de Dios. Y acuérdense una cosa, ni un pétalo la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Ahí está la soberanía de Dios. Todo lo que está pasando en este mundo, Dios tiene control de eso. Hermano Omar, yo quisiera que nos siguieras compartiendo precisamente de este tema, ¿verdad? La esperanza cuando llega uno a crisis donde viene la desesperanza, ¿verdad? Fíjese qué curioso, hermano. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que la esperanza es lo último que muere. Y cuando uno piensa o dice que eso es lo último que va a terminar, en estos días es lo que más estamos viendo que se está terminando. Amén. Gente que ya no siente ese deseo de seguir. O sea, la esperanza parece que se terminó. Ya no está, ya se fue. ¿Dónde quedó entonces ese famoso dicho? Que la esperanza es lo último que se pierde, sino que ahora es cuando pareciera ser que más falta nos hace tener ese sentido de esperanza. Según la definición de esta palabra esperanza, dice que es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Aleluya. Ahora, las personas, ¿cuándo es cuando se abrazan más
a la esperanza? Cuando están viviendo situaciones difíciles, Exacto. cuando están en momentos de desesperación, cuando creen que ya todo terminó, cuando la situación se ha complicado a tal grado que ya no sabe a quién recurrir. Exacto. Y vuelve entonces a sentir ese deseo de esa esperanza que esté en su vida. ¿Sí? Ahora, nosotros como cristianos creemos, ¿verdad?, que la esperanza es una de las 3 virtudes teológicas fijadas en la Escritura. Amén. ¿Cuáles serían entonces las otras? Sí, la caridad y la fe, según la cual se espera que Dios dé los bienes, sí, que ha permitido que nosotros lleguemos a tener. Ahora, sí, es una virtud que Dios nos ha regalado, que tenemos en nosotros. Y hablaba Santo Tomás de Aquino que la esperanza es la virtud que otorga al hombre la confianza absoluta de tener esa vida eterna que todos anhelamos, pero con la ayuda de Dios, que Dios sea el que sea obrando en nuestras vidas, porque a veces nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas. Exacto. O queremos hacerlo. Es como decir un ejemplo, hermano, nosotros haciendo un poco una analogía de un auto, vaya, para poder caminar necesita ese combustible, la gasolina. Exacto. Y a veces nosotros traemos un tanque lleno de nosotros mismos, de conocimiento, de sabiduría humana, de tanto que a veces pensamos saber, pero cuando se vacía ese tanque, el carro ya no funciona, ya no camina, ya no puede seguir. Cuando nosotros llegamos a tal punto de sentirnos, como el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor en ese pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Bien, ya no tenemos cómo avanzar. Viene entonces esa virtud a nuestra vida. ¿Cómo viene Dios, verdad? Y nos llena nuevamente, nos da esas fuerzas para seguir caminando. Entonces, qué importante es saber, ¿verdad?, lo que es la esperanza. Cómo entender, ¿verdad?, cuando la esperanza llega a nuestra vida, o que más bien, que no debería de faltarnos nunca. Y a veces decía, ¿qué sucede cuando se pierde o se va perdiendo, hermano, esa esperanza? Y vaya, llega la desesperanza. Exacto. Entonces, y es donde nos sentimos todos desesperados. Amén. No sabemos qué hacer. Ok, el primer punto, apreciamos nosotros, tenemos que entender claramente que esperanza es tener anclada nuestra fe en las promesas de Dios, ¿sí o no? Pero cuando llega esa emoción negativa a nuestro corazón, a nuestra mente, en ese momento comienza a taladrar precisamente esa ancla que está fijada en las promesas de Dios. Entonces, cuando entra la desesperanza, vemos como primer punto es, en primer lugar, la desesperanza destruye la fe en Dios. Ahora, Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, Señor, literalmente le dijo que él era el Dios de pactos de Israel, y por tanto se esperaba de él que sustentara y protegiera a aquellos con quien él había firmado los pactos. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo, ya que no estaba cumpliendo los pactos que habían establecido, es decir, que él cuidaba, el cuidado prometido estaba faltando de parte de Dios hacia ellos o hacia el pueblo. La acusación de Habacuc suena casi lo que decíamos ahorita, blasfema, ¿verdad? ¿Por qué? Pero antes de juzgarle debemos pensar cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Entonces, pudiéramos, juzgar la actitud, ¿verdad? La postura de Habacuc, que él está supuestamente blasfemando y cuestionando a Dios. ¿Por qué? Si tú eres un Dios de pactos, ¿por qué no estás cumpliendo con los pactos que hemos firmado contigo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe puede que sea lo primero que muere cuando la desesperanza nos ataca. Cuando nos vemos rodeados de problemas, debemos olvidar las promesas y el poder de Dios y nos parecemos precisamente al salmista David. En el Salmo 22, verso 1-2, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí, reposo. El rey Saúl constituye un ejemplo de lo mortal que puede ser la desesperanza para la fe de uno. Y así la derrota que sufrió en el monte Gilboa
no se debió a la fuerza precisamente de los filisteos o de sus enemigos, sino a la desesperanza en la que cayó Saúl, que destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. La fe de Saúl fracasó, su espíritu se deprimió y su ánimo que se destruyó. Se dejó vencer, ¿por qué? Por la desesperanza. ¿Qué quiere decir? Hermano o hermana que nos estás viendo, quizás ahorita estás en una enfermedad terminal, a lo mejor ahorita estás en divorcio, a lo mejor tus hijos están precisamente en problemas de droga, estás en una situación en la cual estás en un callejón sin salida, y es precisamente lo que la Biblia nos habla a nosotros. No debemos dejarnos vencer por la desesperanza. ¿Por qué? Porque si Dios tiene promesas para nosotros, por ejemplo, si te está faltando las finanzas en tu casa y estás desesperado, la Biblia dice claramente, dice: joven, fui envejecido y no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué quiere decir? Que tienes que agarrarte de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que te sueltes de las promesas de Dios, vas a caer en desesperanza, y al caer en ese punto, ¿verdad?, cenagoso, lo único que va a pasar es que tu fe se va a diluir, se va a desaparecer, ya no va a haber nada. Ahora, sin fe, sus tropas, por ejemplo Saúl, tenía poca posibilidad de vencer en la batalla que iban a librar al día siguiente. La angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. Primera de Samuel 28, 15, 20. Ahora, y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio del profeta ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Verso 16 dice: entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Habacuc estaba cerca de esa misma derrota cuando gritó la palabra que hemos leído en Habacuc 1, 2, 4. Es muy importante, hermano Omar, y yo quisiera que prosiguiéramos este tema. Es muy importante que la gente vea que realmente, que cuando nosotros pasamos al otro nivel de desesperanza, hermanos, que la fe de nosotros se va a acabar. Sí, hay varios factores, ¿verdad?, Sí, que pueden determinar el que una persona llegue a perder la esperanza, o sea, sentirse sin salida. Ajá. Ahora, porque la situación que se está viviendo de la pandemia, la economía, ¿verdad?, que decía, ver la situación de algún en un enfermo en la familia, Ajá, de no saber qué va a suceder, con las noticias que están cada día, ¿verdad?, sucediendo, sentir tantas cosas, ¿verdad?, a veces sentimientos encontrados, que a veces uno no sabe qué va a pasar, o ya no sabe uno qué decidir por lo que estamos viviendo. Ahora, estamos, hermano, viviendo momentos críticos en cuanto a los mismos hogares, de estar tanto tiempo encerrados, confinados. Exacto. A veces en lugares pequeños, en casas pequeñas. Exacto. ¿Verdad? Al menos acá en Ciudad Juárez hay lugares, ¿verdad?, casas que son muy pequeñas y que son, o sea, son varios integrantes en la familia, y llega a caer en un estrés, ¿verdad?, entre la misma familia, llega a sentirse esa situación, ¿verdad?, que da lugar incluso a la violencia intrafamiliar. Niños que ahorita están ya faltándole el respeto a sus padres. ¿Por qué? Se han perdido los valores, incluso dentro de todo esto, ¿verdad?, se está aumentando. Los niños que están viendo en las televisiones, que están viendo en los videojuegos, tanto tiempo en el internet, sin ser supervisados por sus padres, que da lugar, ¿verdad?, a que todo esto crezca la desesperanza. Ahora, según veía yo que la desesperanza literalmente significa estar sin salida. Exacto. Estar sin salida, estar completamente perdidos y sin recursos. ¿Qué hacer entonces cuando está uno en esa situación?
O sea, se refiere a estar en un estado mental, ¿sí? En que uno cree que no hay esperanza para la situación que uno está viviendo. Exacto. Y vamos todavía, momentos, hermano, en que ya la situación está tan difícil que se llega a pensar por la misma depresión hasta en el suicidio. Amén, así es. ¿Verdad? ¿Qué situación entonces ya se está viviendo tan fuerte como para que una persona esté pensando, o peor aún, lo haya cometido o lo haya intentado solamente por sentir que no hay esperanza para él? ¿Sí? Y muchas de esas veces han conocido o han escuchado o les ha llegado el mensaje de Dios, pero pareciera ser que se olvida. No hay ese sentir de buscar, exacto, ¿verdad? De decir, bueno, esta situación no me está dando lugar más que buscar de Dios. Pero a veces en lugar de buscar de Dios, tratan de seguir luchando con sus propias fuerzas, y la desesperanza simplemente se está alimentando más y más y más, hasta que llega el momento en que todo se derrumba y vienen graves consecuencias. Vemos, nosotros seguimos, ¿verdad?, con la situación de Habacuc, ¿verdad? Habacuc tuvo problemas muy graves, ¿verdad? Porque llegó un momento en el cual la desesperanza ya estaba, hermanos, que ya en su mente, en su corazón. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad o solucionar los problemas que nos agobian, a las enfermedades que nos debilitan, sino que muchas veces lo que nos preguntamos es si a Dios realmente le importa o si nos ha olvidado. Al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros para lograr que su atención, ¿sí o no? Lo que decía ahorita el pastor Omar Barraza, ¿verdad? Llegas la descripción es sin salida. Llegamos, o sea, al punto en el cual, por ejemplo, vemos a Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Vemos nosotros que Faraón va detrás precisamente de quién, de Moisés y todos los hebreos. Pero llega un momento en el cual llegan a un callejón sin salida, como es el mar y como es, o sea, atrás, o sea, los egipcios que los querían matar. Ahí, hermanos, ¿qué es lo que pasa? La gente comienza a desesperarse. ¿Por qué? Porque no hay un callejón sin salida. Pero el Señor les da una orden: di al pueblo que marche, ¿sí o no? Y cuando Dios le dice a Moisés que marche al pueblo, hermanos, es atender precisamente la palabra de Dios para que la fe de nosotros no se diluya y no caigamos en la desesperanza. Ahora, no entendemos el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos. Vemos la inmoralidad que nos rodea, de los políticos y de la sociedad en general, la violencia, las catástrofes naturales, el sufrimiento de los pobres, la ruptura, lo que decía ahorita nuestro hermano, ¿verdad? O sea, violencia interfamiliar, ruptura de las familias, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que sucedan estas cosas tan horribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe. Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe si no entendemos que la respuesta a está en primer lugar en lo que dice Lucas 18:1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre no desmayar, ni desmayar. ¿Qué quiere decir? De orar siempre y no desmayar, y en segundo lugar entender cómo Habacuc lo entendió, que el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado, ¿sí o no? Incluso la misma Biblia dice claramente: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros clamamos, gritamos por el trauma, o sea, la situación traumática que estamos viviendo, no quiere decir que ese silencio Dios se apartó o no te escucha. Dios está trabajando, y está trabajando en una forma poderosa en tu vida, en tu petición, en tu necesidad. Pero ahí está el problema. El problema no es de Dios. El problema es de nosotros que muchas veces nos desenfocamos de Dios, y llega un momento en el cual nuestra fe comienza a flaquear. Y ahí es donde nosotros nos metemos en depresión, ansiedad, tensión y una infinidad de emociones, o sea, contrarias, ¿sí o no? Ahora, cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, nosotros los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente y perpetua de Dios, ¿sí o no? No es, o sea, lo que decía nuestro hermano ahorita, nuestro pastor, no es cuando vienen los problemas difíciles correr a otros medios.
es el momento de que tú busques a Dios de una manera grande y poderosa. La Biblia dice claramente, busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá que por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad de nosotros no es flaquear, meternos en la desesperanza, porque eso va a diluir nuestra fe. Tenemos que comenzar a fortalecer nuestra fe y entender que Dios es soberano y Dios nunca nos va a dejar desamparados, ¿sí o no? Ahora, confía absolutamente en Dios. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando nosotros perdemos toda la esperanza. El segundo punto es, la desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y también la amargura. Habacuc 1:3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver sus problemas, la situación sencillamente va a empeorar. Lo que decíamos ahorita, violencia interfamiliar, ¿qué quiere decir? La mujer le dice al marido, hey, no hay comida, no hay finanzas, salte a la calle para que vayas a traer provisión para nosotros. El hombre dice, oye, no sabes que la pandemia está muy fuerte, me puedo morir en la calle. Y ahí empieza una fricción que termina en una ruptura de matrimonial o simplemente termina en una golpiza de parte de la persona que no puede manejar precisamente esa situación que está imperando ahí. Ahora, los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por estar siempre preparados para culpar a otros por sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardar rencor a todos los que no están de acuerdo con la sabiduría de ellos. Lo vemos nosotros, ¿verdad? Hay gente que se rebela en contra del gobierno. Es que el gobierno tiene la culpa, no es que mis familiares no me apoyan. Y ahí empieza una serie, y eso es lo que está, hermanos, que proyectando una persona que tiene un síntoma de desesperanza, ¿verdad? Lo estaba reflejando verbalmente o con una actitud de ¿qué? De violencia. Hermanos. Sí, qué triste, ¿verdad? Ver esta situación en los hogares, hasta qué punto se ha llegado. Ahora, exacto, pensando, ¿verdad? Y Dios guarde lo que se pudiera desatar, ¿verdad? Si esto no lo vemos de una manera positiva, porque a veces solamente vemos lo malo. Lo malo, sí. Solamente estamos viendo lo malo y no vemos, o sea, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la Escritura. Amén. Ahora, ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos? Pero que nuestros ojos humanos, porque no son espirituales, nuestros ojos humanos están viendo solamente y no ven como Dios está viendo. O sea, Dios por arriba, ¿verdad? Está viendo como cuando están tejiendo, ¿verdad? Están tejiendo. Y uno mira por debajo y hilos por todos lados, es una madeja de hilos. Pero Dios por arriba está viendo algo hermoso. O sea, ¿qué está viendo Dios en esta situación? ¿Verdad? Entonces, el profeta decía, bueno, ¿hasta cuándo se va a terminar esta situación? Estaba desesperado, ya estaba cansado tal vez de esa situación. Pero Dios tiene el tiempo y Dios sabe de qué manera, cómo va a operar, de forma que esto sea de bendición y sea de una enseñanza para nosotros a modo de poder compartir hacia otras personas que están viviendo igual o incluso peor situación, pero no tienen esperanza porque no tienen a Dios. Entonces, como iglesia, ¿dónde estamos? Exacto. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Estamos desesperados. Estamos cayendo en la misma situación. Ahora, ¿todo por qué? Porque pareciera ser, hermano, que ahorita estamos de vacaciones en las iglesias. No, no son vacaciones, hermanos. No son vacaciones. No, tal vez hemos tenido que resguardarnos en casa. Hemos tenido que dejar muchas actividades, pero no estamos de vacaciones. La Biblia no se quedó en vacaciones. Ahí hay creatividad, ¿no? Sí, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer algo para que ese fuego no se vaya apagando en nuestras vidas. Si no, hermano, si es poquita la llama de fe, ¿verdad? De esperanza, de caridad, de lo que veamos, y luego nosotros no la alimentamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a estar peor que el profeta. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Cuál es la postura de la iglesia de hoy? ¿Estás en una actitud de meterte, o sea, este tiempo que estamos confinados, pudiéramos estar orando, pudiéramos estar clamando, pudiéramos estar orando en una forma intensa a favor de nuestros familiares, ¿verdad? Porque una de las cosas que Dios provoca en nosotros es precisamente eso.
orar, ¿verdad?, por nuestros familiares, por nuestra familia y orar por la iglesia. Y entonces, ¿qué pasaría si en lugar de estar haciendo eso, estamos viendo películas 1 hora, 3 horas, 5 horas y luego decimos, ¿por qué Dios no me responde? No, es que decía ahorita de los niños, se la pasan viendo la televisión, se la pasan viendo el celular, se la pasan viendo la tableta, la televisión abierta, no sé, tantas cosas, pero no están supervisados. No. ¿De qué es de lo que se están alimentando? Creo que para eso sí tenemos mucho internet en el cual podemos alimentarnos de mensajes sanos, sana doctrina, cantos, podemos ver tantas cosas, estudiar, hermano, tenemos Antes decíamos no tenemos tiempo, ¿no? Sí. Trabajo, actividades, esto, lo otro, ahora tenemos ahora, demasiado tiempo y hay que aprovechar el tiempo. ¿Dónde está ese tiempo? O sea, ¿qué está pasando con esa situación, verdad? Sí. Entonces, ya creo que decían los hombres de tiempo atrás, el que tenga hambre, que pise la olla. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo tengo necesidad de Dios. Pero pues no hay iglesia, no hay servicios. Entonces me voy a morir de hambre. No, ahí en la casa. Yo puedo alimentarme, puedo buscar la manera, exacto, ¿verdad? Hacer, no sé, devocionales, leer, buscar, como decía, hay mucha información. Dinámicas, ¿verdad? Sí, hay mucha información en el internet, de manera sana, ¿verdad? De doctrina sana, que yo puedo alimentarme sin tener ningún problema y llegar al grado incluso de confundirme, ¿verdad? Porque si no estamos alimentándonos de una manera sana en la iglesia y todavía confinados en la casa y viendo, no sé, tantas cosas que van a terminar por confundirnos, entonces la poca esperanza. Exacto. Era el problema de Habacuc, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en Habacuc 1:3 dice, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía salida, solo veía que más conflictos, lo que decíamos ahorita, destrucción, violencia, pleito, contienda. La pérdida de la fe por la desesperanza lo hacía sentirse que amargado, ¿verdad? Amargado, ¿por qué? Porque decía, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no traes orden a este tipo de cosas que estoy viendo yo ahorita? Es lo mismo que está pasando ahorita en los hogares de muchos hermanos, muchas hermanas. ¿Por qué Dios no cambias el panorama? ¿Por qué no quitas esta pandemia? ¿Por qué no quitas la violencia? ¿Por qué no quitas esto? Y hermanos, es la misma situación que está pasando. Aquí no es confrontar a Dios ni reclamarle a Dios. Aquí lo que necesitamos decir, Señor, ayúdanos, fortalécenos para poder pasar este valle de sombras y de muerte que tenemos nosotros por delante. La desesperanza hace que la victoria parezca que una derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos a ¿qué? A Satanás. El verlo todo negro nos hace perder la visión. Creemos que no podemos ganar. El libro de Proverbios nos advierte acerca de esto con estas palabras. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Sí. Es lo que estamos viendo. Que no es el tiempo, ¿verdad?, para estar ahí confinados, decir, no, yo ya estoy desesperado porque estoy aquí encerrado en esta cuarentena. Lo que debemos hacer es, gracias Dios porque tengo 40 días o más tiempo para poder buscarte, para poder ser más espiritual, para poder depurar mi vida personal de cosas que no te agradan, que te deshonran. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Tu vida espiritual va creciendo y la desesperanza se va esfumando, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar de la victoria que viene por confiar en Dios, ¿verdad? Hay un adagio popular que dice, ¿verdad? Después de la tormenta viene ¿qué? Viene la calma o la paz. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros pasamos, hermanos, no es eterno, es temporal. Las cosas de Dios son eternas. Por eso todo lo que estamos viviendo va a pasar y eso nos va a fortalecer más, nos va a hacer más fuertes. ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad de meternos más con Dios. No teníamos tiempo, estábamos hermanos, muchas veces ni leíamos la Biblia ni orábamos. Había ocasiones que ni íbamos a la iglesia y decíamos, no, hoy no voy a la iglesia, pero me acordaba que yo soy el pastor y pues tenía que ir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega un momento en el cual Dios tiene que apretarnos las tuercas para poder entender claramente que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiemos en el poder absoluto de Dios. Cualquiera que sea la situación que pasemos
Y por insostenible que parezca, debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. De hecho, mucha gente dice, Dios, tú eres poderoso en las reuniones, ¿verdad? Que tenemos nosotros en las iglesias. Dios, eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, ahí se nos olvida tantas cosas que le estamos diciendo o que estamos hablando, hermanos, que en nuestras congregaciones. Debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no someter a derrota la victoria que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, Romanos 8, 28, 31, 35, 37, que nos da, hermanos, que una pauta para que nosotros podamos entender en qué áreas nosotros somos más que vencedores. La Biblia dice en Romanos, dice, ¿verdad?, que nosotros hacemos más que vencer. Dice que nadie nos va a apartar de Dios, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Hermanos, una serie de cosas, y en todas esas cosas hacemos más que vencer. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar más enfocado en lo que dice las promesas de Dios, que estar, hermanos, que moviéndome a las circunstancias negativas que estoy viendo en mi entorno, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos sentamos en el televisor y estamos oyendo puras noticias negativas, y de eso nos estamos alimentando. Llega un momento en el cual vamos a hacer una diligencia fuera de nuestra casa o fuera de la iglesia y ya estamos, hermanos, que predispuestos a que nos vamos a morir, algo va a pasar, y muchas veces, hermanos, caemos en la superstición de decir algo me va a suceder, y como decía Job, ¿qué decía él? Lo que yo me temía, eso me ha acontecido. Sí, creo, hermano, que con ese tipo de actitud estamos minimizando a Dios. Exacto. ¿Verdad? Al momento de que decimos, bueno, entonces, ¿dónde estás, Señor? Yo te he pedido, he trabajado incluso para ti en la obra, me he metido, o sea, y ahora está llegando esta situación a mí. La enfermedad atacó mi vida. Creí, ¿verdad? Igual como Moisés, que mandó, ¿verdad?, marcar las puertas, las ventanas. Digo, yo también lo hice de una manera espiritual, ¿verdad? Pero aún así pareciera ser que entró ese espíritu de muerte. ¿Dónde está? Entonces, creo, ¿verdad?, que ahí estamos ya metiéndonos en otro terreno. ¿Por qué? Porque pareciera ser que Dios perdió su poder. Pareciera ser que Dios también se fue de vacaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, hermano, no he querido yo tocar, cantar, no sé, y ejecutar algún instrumento dentro de la iglesia? Ahora tengo el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora tengo el tiempo. Y yo he querido ser maestro de la dominical, pero no he tenido tiempo, hermano, por el trabajo. Ahora no tengo bueno, no es que no tenga trabajo. Me regresaron de la fábrica, los que trabajan, ¿verdad? O algunos que están trabajando y los han regresado de sus trabajos dándole su pago. Hasta eso han tenido la bendición, ¿verdad? A lo mejor el 75%, no el 100% quizá, pero les están dando, ¿verdad? Entonces, vaya, esos tienen el 100% del tiempo, hermano, en casa, como para no poder leer aquel libro que no tenían tiempo de leerlo, de tocar esa guitarra que ya estaba allá abandonada, ¿verdad? De hacer algo, hermano, para cuando esto se termine, porque dice que todo tiene un principio y tiene un final. Esto tiene que tener su final y va a terminar. Entonces, creo yo, hermano, que ya cuando esto se termine y podamos regresar nuevamente, vaya, ahora sí yo presentarle al Señor lo que nunca hice. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Y ahora que lo tengo, ¿cuál es el pretexto? ¿O cuál es la justificación? Por eso dice la palabra, que todas las cosas cooperan para bien, ¿no? A lo mejor este virus, ¿verdad? Es también, o sea, es una forma de la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que no queríamos hacer. Sí, mira, yo veo, hermano, por decir aquella jovencita que llegó a la casa de Naamán. Digo, no creo que estuviera de vacaciones o la llevaron de paseo, no, iba como una esclava. Exacto. Iba como una esclava apartada de su familia. Ella no sabía si iba a regresar o no. Ella no sabía si iba a volver a su familia, pero mientras estuvo ahí en ese hogar, ella escuchó de lo que necesitaban en ese hogar. Naamán, siendo el general del ejército, tenía lepra. Y ella que dijo, yo sé quién puede librarlo. O sea, ella pudo tomar la actitud de decir, Señor, ¿me mandaste acá como esclava? Ahora aquí me quedo y no hago nada. No,
Ella tomó esa oportunidad para glorificar a Dios y decirle a aquella señora, oiga, dígale a su esposo que vaya con el profeta. Dios puede hacer algo, ¿sí? Y ahí se glorificó el Señor con ese tipo de actitud que a veces nosotros no estamos teniendo. Pablo y Silas no creo que tampoco estuvieran muy a gusto en aquel calabozo en Filipos, ¿verdad? Mientras estaban siendo azotados, golpeados, torturados, en aquel cepo, ¿verdad? No, ellos no perdieron el tiempo. Hubo una oportunidad que claro, tuvieron. Mientras que dijeron, no puedo aplaudir, no puedo danzar, no puedo tocar la guitarra, pero sí puedo cantar. Silas, vámonos a cantar, vamos a glorificar a Dios. Manos, aquello fue algo tremendo, tanto que esclavos fueron libres y sucedieron cosas que no se pensaban cuando ellos decidieron ver aquella derrota, no como derrota, sino como victoria, en el nombre del Señor. Exacto, así es. Hacemos un paréntesis ahorita, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, que todas las personas que nos están viendo por el canal 38, que han sintonizado este canal, queremos darles, o sea, el número de la línea de oración. El número que tenemos aquí es 915-532-8518, para que, hermano, hermana, usted agarre su teléfono, marque estos números y va a haber personas que le van a estar atendiendo ahí, personas espirituales que le van a estar aconsejando precisamente con relación a la petición o al problema que usted tenga. Volvemos a repetir, 915-532-8518. Y también hacemos una invitación a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que quieran, ¿verdad?, apoyar financieramente al canal 38. Sabemos, ¿verdad?, que el canal es una luz, es un faro, ¿verdad?, precisamente aquí en El Paso, Texas, que ha bendecido precisamente a muchos lugares, a muchas familias, y es importante que este faro, que se llama Canal 38 en El Paso, Texas, siga vigente, siga, hermanos, que en función, para que pueda, ¿verdad?, o sea, la gente oír palabra de Dios. Hay gente que ha testificado, ¿verdad?, que al ver el programa, ellos han entregado su vida a Cristo. Por eso le invitamos, ¿verdad?, que si usted tiene una cantidad ahí y no sabe nada que hacer, hermanos, dónela precisamente al canal 38. Le damos el número 915-532-8518. Háblenos y va a haber gente, ¿verdad?, que va a estar atendiendo sus llamadas. Seguimos, hermano. Sí, hermano, pues qué bendición tan grande, ¿verdad? Es poder tener la oportunidad de llegar a esos hogares que ahorita no tienen la oportunidad de salir. Exacto. Se han tomado la decisión voluntariamente, ¿verdad?, de estar ahí confinados. Bien, pues hay un canal, ¿verdad?, en el cual podemos tener ese alimento espiritual que tanto hoy nos hace falta. Exacto. Quisiera mencionar, ¿verdad?, cómo lo trata o lo toca, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Ajá. En cuanto a lo que es la esperanza. Dice en Salmos 9:18, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. No para siempre, o sea, por eso decía ahorita, todo tiene su principio y tiene su final, y Dios tiene algo preparado, sí, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y luego dice en el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén, amén, amén. Sí, entonces, esa palabra esperanza, ¿cómo la toca, verdad? ¿O de qué manera la trata el Antiguo Testamento? Bien, en el hebreo, tikva, que es el vocablo, literalmente habla de una cuerda, como una añadidura, ¿sí? Como algo que nos está sujetando, que nos está atando, que nos tiene, o sea, Dios no nos está soltando. Pareciera ser que pudiera decir uno, Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? El profeta lo recalca, ¿verdad? Y lo recalca, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? No, aquí está. Él nos tiene con esa esperanza, ¿verdad? Nos tiene sujetos. Por más de que nosotros tal vez pensemos retirarnos o irnos a un lugar, no, ahí nos tiene Él, ¿sí? Figurativamente, habla de anhelar, de esperar, ¿sí? De esperar eso que tanto se anhela, amén, que tanto se desea. Yo deseo, hermano, que nuevamente regresemos, no a una nueva normalidad, sí, porque dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, amén. Sí,
Entonces, ese título que tal vez le quieren poner como nueva normalidad, sí, no, yo quiero regresar a la normalidad que teníamos. Y yo creo que Dios va a hacer algo grande en esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, dice en primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, aquí la palabra esperanza, en el griego, es el vocablo elpis, que habla de esperar con anhelo, pero con placer, con alegría. Ahora, qué difícil entonces dirán ustedes, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a anhelar o esperar en este momento de situación? No, hermano, o sea, oiga, como que esto no suena normal. Está normal. Sí, pero para los del mundo dirán, es locura. Sí, bueno, pues si es locura, yo quiero estar en ese manicomio. Amén. Y yo quiero esperar alegre, contento, ¿verdad? Porque yo sé que Dios, hermano, si lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Exacto. Y Dios va a estar, ¿verdad? Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento se usan 3 adjetivos para describir la esperanza, como buena, bendita y viva. Dios tiene algo especial. Si ustedes que están ahí en sus hogares, si ustedes que están viviendo una situación difícil, si tienen a un enfermo, a un familiar, o que tal vez, hermano, les han diagnosticado, o los mandaron, los que están trabajando, los mandaron a hacerse ese examen, estudio, ¿verdad? A ver si están. ¿Se imagina? ¿Cómo pasarán esos 2 días, o no sé, ¿verdad? El momento o el tiempo que tarden en darle los resultados. Una incertidumbre tremenda. ¿Cómo estará, hermano? Dios nos guarde a cada uno, ¿verdad? De ese tipo de situación, pero aún así, vamos, cantando, glorificando a Dios. Esto no nos tiene por qué detener. La alabanza es para la que nada, destruye todo eso. Para nada. Por eso mencionaba ahorita Pablo y Silas, hermano. Ellos no dejaron de tener esa esperanza, tanto que la manifestaron cantando. Amén. Cantaban y se gozaban, porque ellos sabían que Dios, si permitió que llegaran allá, Dios también los iba a sacar. Los iba a sacar igualmente con nosotros, ¿no? Sí. Yo quiero enfocarme un poquito más en la desesperanza culpa a Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que no podemos meternos en esa arena movediza que se llama desesperanza. ¿Por qué? Porque la desesperanza culpa a Dios. Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo? Ahí está la palabra de reclamo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y nos oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás? Habacuc estaba enfadado porque creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había por todos lados sin que fuera castigado. Su respuesta muestra cómo la desesperanza a menudo distorsiona nuestro entendimiento de cómo actúa Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? A menudo culpamos a Dios por lo que Él nos ha hecho, ¿verdad? Y así igual que Job decimos a Dios, Job 9:17, ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Con frecuencia olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno, ¿o no dice la palabra? Dice que todas las cosas cooperan para bien. Ahora la Biblia dice Dios es bueno. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de que Dios es un Dios cruel es una infiltración del enemigo a nuestra mente y a nuestro corazón para mantenernos alejados de la esperanza y meternos precisamente a la desesperanza, de tal manera que nosotros, ¿verdad?, que muchas veces comenzamos a reclamarle a Dios por lo que estamos pasando. Por ejemplo, no tienes finanzas en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Yo te amo, yo te sirvo, no hay dinero en la casa, ¿qué va a pasar? A lo mejor me meto a robar y empiezan a entrar a decisiones, a canales de escape que en lugar de traerle beneficio a la familia, los van a meter en más problemas más graves, ¿sí o no? Ahora, Habacuc no podía ver esto porque la desesperanza le había distorsionado el ojo de la fe. Ahora, tengamos cuidado de no caer en esta misma trampa, cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, que nos están escuchando, nos están viendo. No caigamos en la trampa del enemigo al caer en la desesperanza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el síntoma de una persona que está cayendo en la desesperanza, en la depresión?
es una persona que le está, vamos, que reclamando a Dios, está culpando a Dios de lo que le está pasando en ese momento a él o a su familia. La desesperanza siempre ve lo negativo, nunca va a ver, hermanos, que nunca va a ver lo positivo, siempre va a ver que lo negativo. Habacuc 1:4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que veía era que, como todo se había echado a qué, a perder. Estaba tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver nada positivo en lo que Dios estaba haciendo. Sus palabras describen una situación terrible, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En primer lugar, afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio, esto es debilitada. Estaba muerta, sin fuerza, paralizada. Para Habacuc la palabra de Dios había llegado a ser ¿qué? Ineficaz. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? Muchas veces nosotros como cristianos caemos, hermanos, que en una postura, en una actitud, hermanos, que muy fuerte, muy negativa. ¿Qué es lo que pasa? Decimos, Señor, tu palabra no tiene efecto. ¿Por qué? Porque los impíos están prevaleciendo. Los impíos están haciendo todo lo que les pega la gana y tú no intervienes para traer un orden. Caemos en ese tipo de reclamo a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que decía nuestro hermano pastor Omar Barraza. ¿Qué es lo que pasa? No vemos lo positivo, ¿verdad? Vemos siempre lo negativo. Él estaba diciendo y estaba, hermanos, que marcando mucho esto, que tú has querido tocar un instrumento en la iglesia, ahora tienes el tiempo necesario para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está lo positivo, ¿sí o no? Pero hay gente que dice, no, estoy desesperado, ya quiero salir, estoy en una cárcel. ¿Qué quiere decir? Que esa persona está desesperada. ¿Y qué es lo que pasa? Le va a echar la culpa a cualquier persona, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sabe, hermano? Yo veo las abejas. A veces uno piensa que las abejas producen miel. Yo así creía que las abejas producían la miel, pero no producen miel, la procesan. O sea, dice uno, qué rica sabe esta miel, pero el trabajo que se realizó. Ahora, yo no creo que, o nunca lo he probado, el polen, pero no ha de saber tan bueno. Pero el polen es una parte nada más de lo que es la miel. Y ella tiene que ir a un lugar, a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Es como decir, me voy a tomar una taza de café, pero si yo tomo el puro café solo, es amargo. Exacto. Si yo tomo la pura azúcar, me va a empalagar. Si yo me tomo el agua caliente, pues me voy a quemar. O sea, no es agradable. No es agradable. Pero ya cuando yo combino todo eso, ¿verdad? Cambia el sabor. Cuando la abejita va y trae todas aquellas cosas y los lleva a ese lugar, el panal, a la colmena, y se procesa la miel, qué rica sabe. Exacto. Muy diferente. Mientras, hermano, vamos a estar enceguecidos por la desesperación, por la frustración, el coraje, vamos a ver a quién le echamos la culpa, como dicen, ya no busco quién la hizo, sino quién me la paga, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto tiene su origen. Puede ser de Satanás, que Satanás haya sido el que provocó todo esto. Puede ser que el hombre lo haya provocado, ¿sí? Por buscar poder, no sé. Pero puede ser Dios, hermano, el que haya movido todo esto para que su pueblo despierte. Mire, independientemente, yo creo así. Ya no quiero yo buscar tanto de dónde viene, si Dios viene de Satanás, si fue el hombre o si es Dios. No. ¿Cómo estoy reaccionando yo? Exacto. ¿De qué manera estoy reaccionando? O sea, volvemos, hermano. ¿Qué no hice? Que ahora no tengo la oportunidad de hacerlo. Porque dicen, el problema no es el problema. El problema es cómo reaccionamos, ¿no? Sí, ese es el asunto. Ese es el detalle. Ok. Veíamos aquí que, en primer lugar, Habacuc afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio, es debilitada. Ahora, estaba muerta, sin fuerzas, paralizada. Para Habacuc la palabra de Dios había llegado a ser ¿qué? Ineficaz. Número 2, en segundo lugar afirmaba que la justicia no se veía. Al no salir según la verdad, la justicia para él era injusticia. En tercer lugar, afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados ¿con qué? Con hostilidad, con amenazas y traición. Y así dice que la justicia salía ¿qué? Torcida. Todo lo que se relacionaba con la verdad era
maltratado y parecía que no había nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera precisamente el asunto. Este negativismo de Habacuc se ve a menudo en cristianos atrapados ¿por qué? Por la desesperanza. Son incapaces de ver bien alguno y tampoco ven perspectiva alguna de que esta situación puede llegar a ¿qué? A cambiar. Lo que decías ahorita, ¿qué es lo que pasa? Todo tiene un fin, todo tiene un principio, todo tiene un fin, ¿sí o no? Ahora, Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es un ejemplo de cómo la desesperanza puede llegar a impregnar de negativismo precisamente nuestra vida o las vidas de cada uno de nosotros. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Debemos seguir el ejemplo de Cristo para evitar el peligro de la desesperanza. Él se vio incomprendido por los suyos. Los apóstoles lo abandonaron. Uno de ellos le traicionó y otro lo negó, pero él tenía claro que todo túnel tiene un final, que siempre hay una luz, y él siguió a pesar de todo haciendo la obra que tenía que hacer, ¿sí o no? Que esta pandemia, este coronavirus, esta situación que está imperando en el mundo ahorita, que no sea una excusa para nosotros para dejar lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí o no? Tienes que predicar, tienes que interceder, tienes que comenzar a trabajar con la gente, no solamente la gente inconversa, sino tu familia. Hermanos, hemos estado muy contentos, ¿verdad?, por este tiempo que hemos tenido con ustedes. La esperanza nunca se le pierda. Se despide su amigo Aurelio Ávila, pastor de Manantiales de Vida Eterna. Dios les bendiga. Bien, pues muchas gracias, hermano, por la invitación de estar aquí en el canal 38, esperando, ¿verdad?, que Dios sea el que esté tomando el control. No se olvide, llame, ¿verdad?, que al canal hay personas que van a estar orando por esa necesidad. Si se siente que no tiene la esperanza, que no hay la solución o la respuesta, la hay. Dios tiene algo preparado, no estamos solos en esta situación. Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Les repito, mi nombre es Omar Barraza, del Templo Casa del Alfarero, en Ciudad Juárez. Dios los bendiga y Dios les guarde en este momento.